Bienvenido a Después de los 18, un podcast donde vas a aprender temas que no te han enseñado ni antes, ni después de los 18. Y para esto tenemos a el gran contable, o contador, como le quieran llamar, Raymond de Jesús, que nos va a estar hablando de temas bien importantes, ya sea como las planillas, en general las finanzas, y también vamos a poder verlo desde una perspectiva de Puerto Rico, como que a veces tenemos mucho contenido de otros lugares, así que vamos a estar viendo qué nos tiene para enseñarnos. Así que, vamos allá. Raymond, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Natalia. Gracias por la oportunidad y es un placer para mí estar aquí. Es la primera vez que estoy en podcast, ¿verdad? Así que básicamente me estoy estrenando frente a la cámara, también, sí. La información que podamos compartir con la audiencia sea de mucho, ¿verdad?, conocimiento y aprendizaje, ¿verdad?, para facilitarles la vida en cuanto a los procesos contributivos y financieros se refiere. Sí, no, y te agradezco a ti por estar aquí. Realmente sé que vamos a aprender un montón, así que no se vayan de aquí. Primero, vamos a hablar sobre un tema bien importante que yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con él. Vamos donde el contable y le decimos, haz esto a tal fecha y se acabó. Pero él nos va a estar explicando hoy un poquito más lo que significa y son las planillas. Cuando nosotros hablamos de planilla, probablemente lo primero que nos viene al pensamiento es el contable. La persona que yo voy a buscar una vez al año en una fecha específica y le voy a llevar los formularios que tenga a la mano, de los cuales probablemente yo no sé absolutamente nada, qué significan, qué impacto tienen, y lléname esto aquí. Y si tengo que pagar, tengo que pagar, y si me sobró, estoy feliz, y si no me sobró, me voy a molestar con el contable y el año que viene voy para otro. Se molestan. Yo entiendo, ¿verdad?, que las personas entienden que generalmente el que te sobre en una planilla o el que tengas que pagar, pues depende exclusivamente del contable y no necesariamente, ¿verdad?, es el caso. Cuando todo individuo genera un ingreso, ya sea porque sea un empleado que esté contratado por un patrono y le emite un formulario W2, esta persona va a ir donde un contable a partir, ¿verdad?, de enero, antes del 15 de abril generalmente es la fecha, ¿verdad?, con el formulario para declarar los ingresos. Esto tiene varias implicaciones, depende de la edad que tengas. Vas a ver si te retuvieron, si no te retuvieron, cuánto aportaste al Seguro Social y al Medicare, que son técnicamente las deducciones obligatorias en ley. Tenemos personas que son freelancers, trabajan por cuenta propia, otros que reciben formularios 480, que son básicamente unos formularios que recibe el individuo si recibió algún pago por servicios prestados. En Puerto Rico también existen, ¿verdad?, entidades jurídicas, personas, ¿verdad?, que tienen corporaciones o LLC, como generalmente se le conocen. Estas entidades también tienen una serie de obligaciones en unos periodos específicos a través del año. Si yo soy una persona que trabaja por cuenta propia, tengo negocio, tengo una corporación, las responsabilidades van a ser probablemente muy distintas en comparación a un individuo que está generando un ingreso, ya sea a través, ¿verdad?, de su trabajo por cuenta propia o que esté contratado por un patrono. ¿Desde qué edad más o menos los jóvenes, por ejemplo, que tienen que llenar planillas? O si, porque hay gente que empieza a trabajar desde los 16 años, si sus papás se lo permiten. El término de la edad es un asunto que no es tan relevante desde mi perspectiva. Aquí generalmente vemos personas que pues, desde los 18 años ya tienen comprobantes de retención y tienen que cumplir con la obligación contributiva, pero de igual manera tenemos jóvenes, como mencionas, en esas edades que están generando ingresos, ¿verdad?, por cuenta propia. Toda persona que genere un ingreso tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de declararlo para que evite cualquier tipo, ¿verdad?, de complicación con la ley. Muchas veces las personas están generando unos ingresos a través de ciertas plataformas, Airbnb, entre otras, y muchas veces estas personas puede que tengan unos formularios atados a su seguro social y no estén conscientes de ello. Por lo tanto, pues generalmente si yo no tengo el formulario a la mano porque no estoy pendiente o no tengo mi cuenta de Suri o no estoy orientado o atemperado, ¿verdad?, correctamente a cuál es mi obligación, pudiera estar incurriendo en una
actividad que se le conoce como evadir. Sí, es como rendirle cuentas a mamá y papi. Pediste esta ayuda, o la ayuda hasta del pan, todo eso. Si tú vienes y no te das cuenta y tu seguro social está comprometido con algo que está generando un ingreso que no está ahí en la planilla, no está rendido, pues ahí sí es lo que viene que tienes ese problema. Las personas no tienen idea de la cantidad de información que pueden tener los organismos gubernamentales, ¿verdad? De las actividades económicas de los individuos. Yo he tenido la oportunidad de participar de varias conferencias sobre fraude. Me he quedado sorprendido con la cantidad de información y la interconexión, ¿verdad? Que tienen muchas agencias de gobierno entre sí. Los freelancers, por ejemplo, digamos... Que trabajan por cuenta propia. Trabajan por cuenta propia. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy fumigador y voy a X cantidad de comercios a través del año y genero mi ingreso. Muchos de estas personas o de estos individuos o profesionales que están generando ingresos de esta forma reciben unos comprobantes 480. ¿Y qué viene sucediendo? Que nosotros estamos acostumbrados a que generalmente el patrón o el contratista nos dice, fulano, aquí está el formulario de los ingresos, ¿verdad? O el comprobante, para que entonces vayas a rendir la planilla. Pero hoy día, pues técnicamente ya no es así. Ya todo individuo tiene que estar atemperado a que su cuenta de Suri, en unas fechas específicas, comenzando desde enero, van a aparecer unos formularios allí. Y si no te haces responsable de tener tus credenciales de Suri al día y de cotejar, vas a incumplir con la ley. Y vas a tener problemas, posiblemente más adelante, a largo plazo. Ya saben, se lo dijo bien serio. Entonces, para tú llenar las planillas, ¿qué tú tienes que tener? Bueno, en resumen, ingreso. Yo le recomiendo a las personas que tengan sus comprobantes a la mano, pero más que nada, una de mis prácticas, ¿verdad? En nuestra oficina es, ¿usted tiene sus credenciales de Suri a la mano? Sí. ¿Y por qué somos tan incisivos con las credenciales de Suri? Porque a través del sistema Suri nosotros vamos a ver todos los formularios que están allí. Ni más ni menos. Por ejemplo, yo tengo personas que vienen a nuestra oficina, mira, aquí está la W2 o el comprobante, lléname la planilla, no tengo el acceso a Suri. Si nosotros incurrimos en esta práctica de, pues yo te voy a llenar la planilla, aquí está, págame, lo que me traíste y adiós y viene el otro, puede que ese contribuyente que se personó a nuestra oficina más adelante reciba una correspondencia del Departamento de Hacienda o del Servicio de Rentas Internas Federal por algún tipo de ajuste o error matemático. Y aquí es donde vienen generalmente, ¿verdad?, los reclamos, porque los individuos no entienden. Obviamente las personas no saben nada de planilla. Sí. Para eso obviamente estamos nosotros, para orientar, para dirigir, para velar por sus intereses económicos en lo que a esa parte se refiere. Pero ¿qué sucede? Que esa persona posiblemente tenía comprobantes en Suri que no sabía. Entonces aquí ocurren los errores matemáticos y automáticamente el contable me llenó algo mal, aquí hizo algo mal y yo no voy a regresar donde por lo tanto, en nuestra práctica y en la de varios colegas también, pues hemos implementado, ¿verdad?, la importancia de tener, ¿verdad?, esas credenciales al día. De igual forma, yo tengo individuos que trabajan por cuenta propia. Por ejemplo, mira, hacemos patios o trabajamos en construcción. Por ejemplo, generalmente muchos de estos individuos pues no van a recibir una W2 porque son empleados cuentapropistas. A estas personas yo les recomiendo que tengan una lista de los ingresos que generaron a través del año y los gastos en los cuales incurrieron. Materiales, uniformes, algunos gastos, ¿verdad?, de comida, equipo, las herramientas, gastos de viaje, entre otras partidas, ¿verdad?, que son deducibles. Y para eso tendrías que tener por lo menos o los recibos o recomiendas hacer una cuenta, que hagan una cuenta en específico de negocio donde puedan entonces sacar y ponerte el dinero que generan o los gastos de ahí mismo. ¿Qué recomiendas? Yo siempre les recomiendo a las personas que tengan control, porque el asunto del control nos da visibilidad. Si un individuo comerciante con un registro de comerciante activo en Puerto Rico que genera ingresos de trabajo por cuenta propia, uno de los requisitos básicos es que tenga una cuenta bancaria comercial para que pueda segregar sus transacciones personales de las de su negocio. Pero claro, estamos en Puerto Rico, aquí pasa de todo. Yo he tenido individuos que llegan aquí con una bolsa de recibos, aquí está,
resuélveme. Y vamos, esa es la parte de nosotros, la organización. Claro. Pero sí es bien importante que los individuos entiendan que al momento de rendir una planilla o de hacer alguna declaración de impuestos, el individuo es 100% responsable. Por lo tanto, es muy importante tener la claridad y la transparencia en cuanto a los números, ¿verdad?, se refiere. Lo resumimos en que si vas a llenar planilla necesitamos comprobante de ingresos. Si estás por cuenta propia, tienes que hacerte cargo de esos ingresos y esos gastos que tengas para cuando vayas a llenar la planilla, vayas a tu contable con todos sets y así no tengamos ningún problema y también le facilitamos la vida. En esa misma línea de las planillas, ¿qué tipo de planilla llena cada persona? Yo me imagino que hay unas principales. Claro que sí. Sí. Pues un individuo que genera ingresos de un patrono que le hacen retenciones sujetas al Seguro Social y el Medicare, ¿no? Estos individuos van a recibir un comprobante de retención conocido como W2. W2. Ya básicamente este individuo cumplió con las retenciones, ¿verdad?, que se le hayan hecho en ley. De igual forma, el patrono aportó la otra mitad, ¿verdad?, de las retenciones. Realmente cuando uno es patrono, bien, uno tiene empleados en nómina, pues por cada $1 que yo le pago a ese empleado, pues técnicamente yo tendría que poner otro $1 si lo miramos desde el asunto en términos de contribuciones para el Seguro Social Medicare y entre otras está la incapacidad, ¿verdad?, el desempleo, etc. Hay unas retenciones establecidas en ley, bien, que básicamente están atadas a un % específico en ley. Si una persona tiene aportaciones a planes médicos o aporta a una cuenta de retiro, entre otras, es lo más común, ¿verdad?, que pudiéramos ver aquí. Sí. Si usted trabaja por cuenta propia en construcción, usted es barbero, usted tiene, por ejemplo, una cafetería donde usted vende almuerzo, usted lleva a cabo cualquier tipo de actividad económica, usted va a tener que pagar el seguro social y eso no es opcional. Por lo tanto, usted viene donde su preparador y va a llenar la planilla de Puerto Rico, pero también las personas que trabajan por cuenta propia, dentro de este grupo que mencioné, de igual forma los que reciben un formulario 480 por servicios profesionales, pues digamos yo sello techo, o por ejemplo yo me dedico a animar eventos. Esta es la 480. Estas personas generalmente pueden recibir un formulario 480. Bien, cuando hablamos de 480 interprétalo como que yo brindé un servicio profesional y el individuo que me hizo esos pagos reconoce a través del formulario 480 que esos pagos fueron realizados y por lo tanto tengo la responsabilidad de declarar la planilla. Por tanto, voy a tener que pagar el seguro social y no es opcional. 480 es como la W2, pero de los que trabajan por cuenta propia. Correcto, si lo miramos. Algunos, o sea, no siempre, por algunos te puede pasar que te den una 480, que es como si fuese eso. Correcto. La 480, en la ley establece en Puerto Rico que todo individuo que preste servicio, el pagador, tiene la obligación de retenerle el 10% después de haber superado los $500 de ingreso a través del año. Así que es muy probable que si el individuo o la entidad que le emitió los pagos por servicios profesionales hizo, ¿verdad?, el procedimiento en ley, usted va a ver unas retenciones en esa 480. Cuando hablamos del Servicio de Rentas Internas Federal, ¿verdad?, o mejor dicho, el IRS, pues básicamente esta es la entidad que es el oversight de todo lo que tiene que ver en términos económicos. Cuando hablamos de contribuciones de Seguro Social, Medicare, aquí está envuelto, ¿verdad?, técnicamente el IRS. Cuando yo trabajo por cuenta propia, pues generalmente nosotros decimos tengo que pagar el Seguro Social. Cuando digo que tengo que pagar el Seguro Social, técnicamente esto se le conoce como el impuesto al trabajo por cuenta propia. La diferencia del que trabaja para un patrono versus el que trabaja por cuenta propia es que el que trabaja para un patrono le retienen la mitad de esas deducciones, ¿bien? Y patrono aporta la otra mitad. El que trabaja por cuenta propia tiene que hacer la aportación completa. Por lo tanto, a eso, ¿verdad? Siguiendo en esa misma línea de pensamiento, no me voy a escapar de pagar la contribución del trabajo por cuenta propia al IRS. Y aquí, ¿verdad?, haciendo hincapié en el tema anterior referente a los formularios, muchos individuos generaron los ingresos
y tienen estos comprobantes, no lo saben, pero ya el IRS sabe y el Departamento de Hacienda que los individuos generaron los ingresos y no hicieron las declaraciones correspondientes. Y ahí fue. Ahí puede haber un problema serio. Sí. Pero entonces eso es al Seguro Social, que igual al final, ¿verdad? Si seguimos así, probablemente no veamos un centavo de eso, pero se supone que ese es al final para hacer el promedio de lo que va a ganar uno de Seguro Social cuando uno se retira. Ese es el famoso Seguro Social. Es una aportación, ¿verdad?, basado en unos estatutos legales, ¿verdad?, de unas aportaciones que se hacen a un fondo específico para garantizar la jubilación, ¿verdad?, de cierto sector, ¿verdad?, a través de su vida. Si decidimos que nuestra mejor opción es crear una corporación o una entidad legal, es bien importante que las personas entiendan que en carácter contributivo, corporación o LLC, en términos de la planilla, es básicamente lo mismo. Lo que varía es el trato contributivo que yo voy a escoger en esa entidad. ¿Qué yo necesito para crear una entidad jurídica? Pues lo primero, además de la idea de negocio y el nombre, bien, voy a verificar en el Departamento de Estado su disponibilidad, registrar esa entidad jurídica en el Departamento de Estado aquí local, ¿verdad?, en Puerto Rico. Eso se hace a través de la plataforma online. Luego voy a ir al Servicio de Rentas Internas Federal, conocido como el IRS, y allí voy a solicitar mi número de seguro social patronal. Voy a ir a Suri, bien, y voy a inscribir allí mi negocio, bien, con ya mi seguro social patronal y demás. ¿Y por qué generalmente decidir si voy a tener una corporación? Bueno, muy importante porque dentro de mi idea de negocio si voy a tener empleados, qué tipo de servicios voy a brindar o cuán grande, ¿verdad?, va a ser mi estructura en ese caso. Te pregunto, ¿quieres abundar algo sobre lo que es el Seguro Social y, ¿verdad?, lo que estamos aportando y todo lo que estábamos hablando a futuro? En términos del Seguro Social, pues como sabemos bien la historia, esto es programa, ¿verdad?, que se crea para crear un fondo mediante las aportaciones de los trabajadores para asegurar que en una edad específica uno pudiera recibir unos beneficios de jubilación. Okay. Este fondo a través de los años se nutre, bien, como bien dije, de los trabajadores, pero muy importante, hemos visto que a través de los años hay una gran merma poblacional y con ellos una cantidad reducida de trabajadores, por lo tanto hay menos personas aportando a, como decimos, a ese pote, ¿verdad?, por decirlo de esa forma. Claro. ¿Qué va a suceder? Pues se entiende, varios informes o indicadores indican que posterior a la década del 2030 pudiera haber una merma significativa en este fondo, lo cual pudiera crear que se aumente la edad de retiro o que aumente la aportación que le hacemos. ¿Cuál es mi recomendación para eso? Para los jóvenes, bien, que como decimos, que están empezando ahora con sus primeras experiencias de empleo o su emprendimiento, que consideren para que trabajen sus propios planes de retiro. Honestamente, con una cantidad tan significativa, a veces de 25 o 30 dólares que yo aporte mensual, a través de los años, ese dinero tiene la capacidad de multiplicarse. Y en términos de planificación financiera, ya yo diría personalmente que considerando la inflación, las complicaciones económicas que estamos viviendo en este tiempo actual, es muy importante sentarse a pensar a futuro y si el dinero que yo voy a recibir de Seguro Social me va a dar para vivir. Ya estamos viendo, ¿verdad?, muchos casos y aquí que en Puerto aumenta, cada vez aumenta más. Entonces estamos aportando ahora algo que cuando pasen los años eso no va a dar. Ya se está viendo básicamente ese efecto. Si comparamos la generación de los baby boomers, de cuántas personas trabajaban en ese periodo de tiempo y cuántas aportaban al Seguro Social, ¿verdad? Como decimos, es muchísimo mayor en comparación con la cantidad de personas. Es una locura. Nos mencionaste que sería bueno que pues, desde jóvenes empecemos a crear ese plan de retiro, ¿verdad?, aportando a nuestro futuro. ¿Alguna otra cosa que pueda sugerir para que nosotros desde jóvenes o los que no son ya tan jóvenes, pero igual no han hecho mucho para tener un futuro estable económicamente, pues, ¿qué tú recomiendas que podamos hacer?
La recomendación más básica que yo le pudiera dar a los jóvenes hoy día es no gastes todo lo que recibes. Sí. A veces pues, las compras compulsivas, los jangueos, las salidas, las comidas afuera. Y vamos, hay que vivir y hay que buscar la felicidad, ¿verdad? Dentro de lo que sea posible, pero el tiempo pasa muy rápido. Y cuando digo rápido es que yo recuerdo cuando tenía 18 años. Así que no gastes todo, ¿verdad? Lo que recibes. Ten un plan de ahorro. Segrega gastos personales de los del negocio. En este caso, si vas a tener un emprendimiento. Y hay muchos productos financieros allá afuera que pueden beneficiarnos en términos económicos. Muchas veces, quizás de nuestros abuelos o de nuestros padres aprendimos que era bueno tener el dinero guardado en el banco, debajo del matre, sí. en una lata de galletas o sí, algo pero así. No, hay muchas... Pero el dinero es algo que eventualmente pierde valor a través de los años. Y hoy día hay muchísima disponibilidad de varios productos, como por ejemplo cuentas de ahorro de alto rendimiento, conocida como High Yield Savings Account. Y pues generalmente yo tener un dinero estacionado allí a mediano a largo plazo va a tener un efecto que si lo tuviera pues debajo de la Claro, que compita con el porciento de la inflación, porque la inflación por la que está el 3%, pero si el banco lo que te da es menos que eso, pues tu dinero está perdiendo. ¿Qué te hubiese gustado a ti saber cuando tenías 18 años? Puede ser de manera en las finanzas, en cualquier otra cosa, pero en tu tema, ¿verdad? Que es la finanza como tal. ¿Qué te hubiese gustado saber para evitarte cualquier dolor de cabeza? A mis 18 años me hubiese encantado tener pleno conocimiento o quizás más conocimiento en términos de cómo se manejaban las finanzas. Si yo hubiese tenido, ¿verdad?, una educación financiera, probablemente, quién sabe si mi historia hubiera sido distinta, si en el año 2005, cuando salí de la escuela superior, hubiese empezado a guardar, ya saben la edad, 25 o 30 dólares, que pues los generaba, porque desde joven yo trabajaba, posiblemente hoy tendría muchísimo dinero. Sí, ahorrado. Ahorrado. En términos de la finanza, dos cosas. Haber entendido el asunto de cuán rápido y cuán efímero es el tiempo. Y segundo, haber tenido más conocimiento sobre finanzas. Wow, es verdad, es como yo lo mencioné al principio, uno de los temas más importantes en la vida, porque la gente dice el dinero no da la felicidad. Y es verdad, no da la felicidad. Pero si no tienes dinero, no tienes tampoco felicidad, ¿entiendes? Porque es que todo lo que nosotros tocamos, vemos, todo se mueve por el dinero. Y te da cierta paz. Es como que si tienes dinero, no tienes que preocuparte por él. ¿Entiendes? En ese sentido. Es una preocupación que tú te quitas y no te va a llenar. Pero vamos. Hay que hablar del tema financiero. Y a los hijos, probablemente muchos tienen hijos. La familia debe de sentarse más a menudo a hablar de los temas financieros y de planificar a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas veces, de todos los temas cotidianos que tocamos a diario, quizás no sacamos un espacio para planificar en términos financieros, y eso es un tema, ¿verdad?, que debe de tocarse. Wow. De cara al futuro, y debería ser parte de nuestro currículum educativo en la escuela. Sí, de verdad, sí. Bien, de cómo manejar nuestro dinero, cómo hacer crecer nuestro dinero, cómo tener prácticas financieras saludables, hábitos saludables en términos económicos, porque básicamente todo lo que nos rodea es económico. Pero es que el sistema educativo no le conviene que sepamos sobre eso, y por eso es. Pero esto es una ñapita, pero yo creo que la finanza en la familia a veces es hasta un tabú. Y me explico. A veces nuestros papás, cuando nos criaron a nosotros, no todo el mundo, muchos sí, otros no, pues las cosas estaban difíciles. Y de momento no había chavos para ciertas cosas, o no había mucho para comer. Entonces yo pienso que ellos, para no preocuparnos a nosotros, es como que vamos a no tocar ese tema, porque todo está bien, tranquila, todo está bien, resolvemos, y uno como que nunca lo vuelve parte de su vida,
porque en casa nunca se habló de dinero. Nunca se habló, yo sé que mami resolvía, yo sé que mami me compraba lo que a veces yo quería, a veces no. Pero, wow, realmente es demasiado importante como para que los papás no se sienten con sus hijos y le hagan una cuentita, mira, cuando son pequeños, ustedes mismos que ya tienen la capacidad, pues tomar en cuenta eso. Claro, yo creo que hay muchas de nuestras costumbres asociadas al dinero que posiblemente vienen de una mentalidad de escasez. Claro. Nuestros abuelos pasaron por muchas situaciones de pobreza, hambre, y hay que hacer todo lo posible para romper ciertos patrones culturales que nos han enseñado para poder tener una mentalidad distinta, especialmente con el tema económico, y crecer. Así que yo creo que con esto estamos súper bien, porque de verdad que hemos aprendido un montón. Yo he aprendido aquí y ustedes también. Así que gracias por estar aquí, gracias por todo tu tiempo, por estar pendiente, por todo, de verdad, y por tu atención realmente y dedicación por lo que haces. Realmente Raymond es bien dedicado, pero nada, ya saben que cualquier cosa, Raymond está disponible para atenderles, para ayudarles en todas sus dudas, y le voy a dar la información aquí, pero igual, danos tu información para que la gente te escuche, porque el que no quiera leer, pues te escucha. Claro que sí. ¿Dónde estás ubicado? Sabemos que el tema contributivo suele ser aburrido. Pues, sí, ya la mayoría de la gente no está viendo el video. Basado en la conversación que hemos tenido aquí, pues es importante hacer hincapié en su importancia. Estamos disponibles, ¿verdad?, para cualquier servicio, consulta, dudas que deseen aclarar. Nos consiguen al 787-202-6842 y al 829-0634. Estamos aquí ubicados en el poblado de Castañer. En nuestras redes sociales nos consiguen como Epic Accounting Associates, tanto en Facebook como en Instagram. Y todo Puerto Rico, a través de nuestras redes sociales, números de teléfono, estamos aquí para servirles. Va a ser un placer. Gracias por su atención. Gracias, no se nos queda nada. ¿Estamos bien? Yo entiendo que no se nos queda nada. Pues nada, pues gracias por estar con nosotros, y no va a ser la primera vez. Ya después lo van a volver a ver. Cuando tengamos temas bien importantes que estén pasando así, él nos va a hablar sobre eso. Así que gracias por estar aquí. No olviden seguirnos en Después de los 18. Bye. Mira, espérate que se me olvidó ver esto. Miren esto. Mira, esto es un recuerdo para que lo guardes allí en tu casa. Mira aquí. A que lo abra. Qué emoción, mira qué lindo, wow. Esto es para que lo tengas ahí para que tomes café. Que me gusta. Oh, me encanta. Es lo que tiene. Me encanta. Wow, muchas Mira, gracias. Miren, qué lindo podcast después de los 18. Wow, mira. La colaboración. Me encanta, gracias. Gracias. A ti. Ya, ahora sí. Bye.